Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, Radio Caracas Radio, lo mejor de este jueves 22 de agosto del año 2019. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar, como es costumbre la tarde de hoy. Estados Unidos no aceptaría un gobierno de transición con Cabello o el AISAMI, según lo advirtió el enviado especial de Norteamérica para Venezuela, Elliot Abrams. Tal y como lo reseñó el nuevo Herald de Miami, la administración del presidente Donald Trump no podría aceptar tratar con un gobierno que incluya personas vinculadas al tráfico ilegal de drogas o estén solicitadas por la justicia de los Estados Unidos. Lo comentaremos, como es natural, durante la tarde de hoy. The Wall Street Journal, en un trabajo titulado Estados Unidos y Venezuela sostienen conversaciones secretas, reveló ayer que el presidente de la Constituyente Comunal habría expresado a autoridades norteamericanas su deseo de permanecer en Venezuela e incluso poder hacer política en el país. También lo comentaremos a lo largo del programa. Varios datos. Interpol publicó circular roja contra el ex líder de las FARC, alias Jesús Santrich, solicitado por la justicia colombiana por los delitos de concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes. Además, la agencia Reuters reveló sendos acuerdos firmados por Cuba y Venezuela para redefinir la seguridad venezolana y sofocar la disidencia militar en nuestro país. Y profundamente preocupado por los incendios en el Amazonas, se mostró el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, quien advirtió que en medio de la crisis climática mundial no podemos permitirnos más daño a una gran fuente de oxígeno y biodiversidad. Una preocupación que también tendría que expresar a propósito de la destrucción, la devastación que está ocurriendo ahora mismo en el sur de nuestro país, producto de la explotación indiscriminada, ilegal de oro y otros minerales. A esta hora comenzamos. Esto es Conexión 750. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos en línea telefónica a nuestro primer invitado. Se trata del embajador Emilio Figueredo, fue embajador de Venezuela, está al frente del portal analítica.com. Embajador, como siempre, gracias por atendernos. Buenas tardes. Con mayúsculas y ponientes. Pues mucho interés, embajador, de conversar con usted acerca de varios temas. Yo le pediría una primera... Sí, oigo. Una primera reacción de su parte sobre estas declaraciones que ha publicado el nuevo Herald de Miami, que atribuyen a Elliot Abrams, enviado especial de Estados Unidos para Venezuela. Él, entre otras cosas, decía que el gobierno norteamericano no aceptaría un gobierno de transición con Cabello o el AISAMI por distintas razones. Yo le pedí un comentario a propósito de estas negociaciones que aparentemente están en marcha con la administración del presidente Trump. Lo escuchamos. Bueno, eso viene hace tiempo ya. O sea, una cosa es lo que está debajo de la mesa y otro lo que está a los ojos del público, ¿no? Eso no es nada nuevo. Hace mucho tiempo que vienen negociando o vienen hablando o conversando, lo querés llamar, con personeros del alto régimen. La única diferencia es que ahora pareciera tener un carácter más oficial, pues. No solamente porque lo que publicó Associated Press, sino porque el propio reconocimiento es interno. Entonces yo lo que creo es que está sucediendo algo que casi inexorable, ¿no? Yo pienso que los americanos, y por eso después vamos a referirnos a lo de Elliot Abrams, ellos están empezando a aprender a jugar lo que diríamos el billar por banda, porque las tremendas declaraciones
de Bolton, cuando al mismo tiempo Trump estaba haciendo sus medidas ante una reunión de 65 países, hizo que precipitaran acciones aquí en Venezuela de diferente naturaleza y entre otras un error, a mi juicio estratégico de Maduro, de haberse retirado a Barbados. Porque la suposición que hicieron en la oposición es que Estados Unidos estaba en contra de Barbados, lo cual es otra necedad, porque si hay algo que está claro es que Guaidó y su equipo no mueven un paso sin una concertación con sus aliados y particularmente con los Estados Unidos. Y la respuesta a todo eso, después de lo que decían ya, que había una especie de ruptura entre la línea, como si Guaidó estuviera llevando una línea propia y los Estados Unidos otra, fue cuando dicen, cuando en Estados Unidos en este momento está todo el equipo negociador de Guaidó en Barbados está en Estados Unidos. Ahora, embajador, sí que es cierto que ha habido quizás algunas inconsistencias que luego se han matizado. Por ejemplo, esto del diálogo y las declaraciones del embajador John Bolton en el marco de una reunión en la ciudad de Lima generaron algo de ruido. Él decía palabras más, palabras menos, ya el tiempo del diálogo se acabó, es momento de la acción. Yo quisiera su comentario al respecto, porque también ha venido a reiterar una idea repetida por varios funcionarios norteamericanos, y es que no es posible una transición a Venezuela, en opinión de los Estados Unidos, con Nicolás Maduro en el poder. Hoy el secretario de Estado, en compañía de la canciller de Canadá, decía: no ha habido cambios en la política hacia Venezuela, no puede haber elecciones libres mientras Nicolás Maduro esté en el poder. ¿Qué opina usted? Esa es exactamente la posición sin matices que ha llevado Guaidó y su equipo a Barbados. La gente supone cosas, pero la posición no se ha salido en 1 milímetro de eso. O sea que la posición es concertada. Yo creo que el juego se ha vuelto más sutil y más complejo, pero sigue siendo lo mismo y el objetivo es el mismo. Y las sanciones definitivamente tuvieron efecto, porque vemos lo de Petruchina o lo de el Banco Turco o lo de Sulzer en Suiza, son las primeras reacciones. Pero si esto no se logra despejar después de esta etapa, y hoy se dice inclusive que si no se avanza acá, no es que se elimina Barbados, porque además hay una cosa que la gente no conoce. Noruega, que es miembro de la OTAN, no es miembro de Europa, en todas las iniciativas bélicas de los últimos años que ha emprendido los Estados Unidos, Libia, Siria, etcétera, Irak, siempre ha estado Noruega ahí. O sea que las relaciones entre Noruega y Estados Unidos son muy claras. Entonces yo no creo que hay como un camino que va para un lado y un camino que va para otro lado. Yo creo que hay diferentes modalidades para tratar de encontrar y presionar una solución. Ayer, en una entrevista que me hacía Vladimir Villegas sobre diferentes temas, hablando con él, me repitió algo que me llamó la atención, algo que él le había dicho, que había hecho mucho ruido. Hace unos días, una entrevista con el de Data Analysis, Luis Vicente León. Luis Vicente León, y él me repite a mí, me lo repite así de nuevo, abiertamente, que yo cubro otra audiencia. Bueno, usted sabe, como han dicho, que ahí se ha dicho que o Maduro renuncia o lo renuncia. Lo volvió a repetir ayer. Y él no es precisamente un ajeno a una solución acordada, ¿no? Ahora, embajador, tomando en cuenta que hay diferentes agendas y que en el caso concreto de la administración norteamericana hay al menos algunas líneas rojas que no están dispuestos a cruzar, ¿frente a qué escenario estamos en su opinión? Yo siento que el escenario es que si ya se demostró con Maduro fuera de Barbados, y mucho más si aquí no se abre la luz en estas conversaciones, que según rumores que hay por ahí, rumores fuertes, inclusive se dice que hay funcionarios americanos presentes en suelo nacional. Si no se abren, digamos, si no se abre un camino, las posibilidades a una transición un camino que después se puede conciliar, ya sea en Barbados o en lo otro,
en que se le dé la forma. Si esto no avanza, yo creo que no solamente los Estados Unidos, ya vimos que Suiza aplicó unas sanciones, ¿no? Algunas cuentas. ¿Cree usted que otros países porque yo se lo que no veo, porque es lo que muchos venezolanos quisieran ver, y entiendo, porque la angustia es muy grande, yo no veo por ninguna parte un cambio en la política oficial de los países que están actuando en esta materia que llevara a una acción militar. Yo no la veo. Lo que sí me llamó la atención, y vale la pena que lo analicen bien, no sino la parte introductoria, porque me entrevistaron del Time de Buenos Aires y no la pude seguir, pero está en YouTube. La reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la declaración del subsecretario para Asuntos de Alimentación Humanitario, no sé exactamente el título, pero es un subsecretario de Naciones Unidas, el informe que presentó a una reunión del Consejo en el que estaba presente el secretario general de las Naciones Unidas, fue demoledora. No fue política, pero todos los hechos que explicó sobre el estado de la salud, sobre el estado del hambre, sobre el estado... Bueno, realmente es un informe de ellos, inclusive apoyándose en informes recientes de la FAO, realmente deja al país en las peores condiciones y dice que el deterioro ha sido dramático del año pasado para este. Ahora, ¿cree usted, embajador, que si no hay una solución concertada producto de estas negociaciones ya prácticamente bilaterales con los Estados Unidos, vuelva el tema Venezuela, más allá de esta discusión que usted menciona, al Consejo de Seguridad, tomando en cuenta la gravedad de la crisis? El canciller colombiano reiteraba que se espera que hasta 8 millones de venezolanos salgan del país. Esta fue una sesión oficial del Consejo de Seguridad, por cierto, presidida ahora, le tocaba presidir a Alemania. Y el hecho que el secretario general estuviera en la sesión del Consejo de Seguridad es muy significativa. Y yo creo que el problema está en que la producción petrolera, según las informaciones que uno obtiene, está bordeando los 450.000, 500.000 barriles, y eso no resuelve nada de las deudas o de las compras que le puede hacer a Rusia, China, a quien sea. O sea que hay un momento que también hay un grado de desesperación. Cuando fue Delcy Rodríguez a Moscú, Putin la recibió, la puso en manos de Lavrov. ¿Cree usted que los aliados de Nicolás Maduro en algún momento asuman otra posición con relación a Venezuela? La inoperancia fastidia hasta a los amigos, pero recuérdense, como decía Lord Palmerston, que los países no tienen amigos sino intereses. Y si esta situación está afectando los intereses de cualquiera de ellos, haya sido amigo o no, va a haber un cambio en la actitud de ellos. Yo lo que creo que es complicado es ponerse de acuerdo entre todos ellos cuál es el mínimo común denominador que se exige en la transición. Hay algo que Abrams lo ha indicado varias veces, que por eso que yo digo muchas veces que lo que va a venir como solución no le va a gustar ni a los tirios ni a los troyanos, porque él ha dicho claramente que un gobierno de transición tiene que tener al chavismo, pero aclara, pero no Maduro ni el Aizami. Maduro no lo dijeron, no, ni Diosdado ni el Aizami, pero evidentemente como Maduro es una pieza que tiene que salir porque no hay negociación con Maduro encima, pero sí puede haber gente que representa el madurismo en ese gobierno de transición. Y eso, el mensaje está muy claro, o sea, no es que es ambiguo. La primera vez que lo dijo Abrams fue cuando estuvo en el Vaticano. Embajador, dos inquietudes. Una tiene que ver con Rusia, concretamente. Decía el profesor Francisco Monaldi, que conoce perfectamente el sector petrolero en nuestro país, es escandaloso que Maduro le pague a Rosneft 13.000 millones de dólares, casi el doble de las importaciones no petroleras de Venezuela, estando el país quebrado y con hambre generalizada. Esto aparentemente ocurrió
en el año 2018 y parte del 2019. Yo le pediría un comentario al respecto, si están comprando, bueno, justamente el apoyo de Rusia. Y por otra parte, esta decisión por momentos de subir el tono con el acuerdo naval firmado justo con este país y la reacción del Comando Sur de los Estados Unidos, ¿qué puede decirnos? Primero, eso es ruido para la platea. Ahí es parte, recuérdense que estamos en un proceso global de negociación. Cuando digo global, aquí está negociando todo con todo. Se está negociando internacionalmente, se está negociando con los actores internos. O sea, no hay escenario donde no haya negociación. Pero eso es lo que justamente hace que muchas veces el tremendismo es parte de los factores de presión que utilizan lado y lado como presión para obtener o avanzar en algunos puntos cerrados en la negociación. Pero lo que yo creo, lo que estoy convencido, y mucho más después de haber oído el informe del subsecretario de Naciones Unidas, es que la situación se le ha vuelto absolutamente insostenible y con ninguna posibilidad de recuperación, porque la recuperación pasa por un influjo económico y financiero gigantesco, y eso no va a ocurrir a menos que haya un gobierno transitorio y después un gobierno elegido que esté dispuesto a seguir una hoja de ruta, porque nadie va a meter esa cantidad de dinero, ya sea por refinanciamiento de deuda, por nuevos préstamos o por aporte de capital a la inversión, si no hay unas garantías muy claras, un Estado de Derecho bastante sólido y una situación donde se haga un viraje completo a esta especie de autoritarismo hegemónico, pues, ¿no? Embajador Emilio Figueiredo, gracias, como siempre, por atendernos y acompañarnos estos minutos, expresando opinión y análisis acerca de lo que está ocurriendo con la comunidad internacional, la preocupación permanente sobre Venezuela y estas negociaciones que están en marcha entre figuras del chavismo y la administración de los Estados Unidos, incluso la visita que ha realizado efectivamente la delegación de Juan Guaidó a Norteamérica, la delegación que participa en los diálogos que promueve Noruega. Vamos a la pausa, a regreso venimos con más. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CEIBE a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. En el restaurante Lolo, además de saborear, degustar exquisitos platos de carnes, pescados, mariscos, aves, arroces y más, también puedes ver y disfrutar los juegos de fútbol mundial o de cualquier otro deporte o competencia entre familiares y amigos. El bar restaurante Lolo está en la urbanización Santa Mónica, avenida Teresa de la Parra, calle Rufino Blanco Fombona, pasando el centro comercial a la derecha. Bar restaurante Lolo, poquito, pero sabroso. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Fuerza que nos activa, fuerza que une a un país que quiere cambio.
Mi nombre es Chuo Torrealba y estoy contigo desde las 5:30 de la mañana para que te enteres de todo lo que acontece dentro y fuera de un país en crisis, un país que quiere cambio y libertad. Unidad, la fuerza es la unión. De lunes a viernes desde las 5:30 de la mañana con Chuo Torrealba, solo por RCR, porque lo bueno une. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y a propósito de la crisis humanitaria que afecta a nuestro país, hoy la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió medidas cautelares a favor del Hospital de Niños JM de Los Ríos. Para hablar acerca del alcance de una medida de esta naturaleza, saludamos en la línea telefónica al doctor Uniades Urbina, médico pediatra, intensivista, fue jefe de urgencias, director del Hospital de Niños, presidente de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría. Doctor, como siempre, gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra, y muchísimas gracias por el contacto. Pues mucho interés, doctor, de escuchar cuál es el alcance de esta decisión, de estas medidas de protección aprobadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Lo escuchamos. Sí, el alcance es básicamente dar a conocer, no solamente a nivel de Venezuela, sino a nivel internacional, la violación que se está haciendo consuetudinariamente de los derechos de los niños y adolescentes, que en este caso están en el Hospital de Niños JM Los Ríos. Y fíjense ustedes que es tan importante que la primera de estas medidas se fue emitida el 21 de febrero de 2018, específicamente para los niños del servicio de nefrología, por las condiciones que no estaban dadas. Hubo los 10 muertos en el año 2017, 2 en el 2018, y bueno, la comisión consideró que esta solicitud que estaba siendo interpuesta por medio de SECODAP y Prepara Familia, apoyados por la Sociedad de Pediatría, pues tenía tanto peso que decidieron hacer la medida cautelar. En el año 2018, nosotros mismos, esta misma gente, hizo la solicitud de que se ampliaran las medidas y de hecho hoy están haciéndose efectivas, o ayer, para 13 servicios más del Hospital de Niños. ¿Y esto qué significa? Que el Hospital de Niños no está cumpliendo ni las medidas de seguridad, ni de higiene, ni de alimentación, ni de tratamiento, ni de nada de lo que está diciéndose en esos documentos que tienen base muy sólida por testimonios, por exámenes de laboratorio que no se hacen, por todo el archivo que se le está llevando a la Comisión Interamericana, y deciden oficialmente hacer una medida cautelar que tiene una característica que además es carácter cautelar y carácter tutelar. El problema es que ahora queda de parte del Estado venezolano que cumpla las recomendaciones que significan estas medidas cautelares. Justo quería preguntarle, doctor, sobre el tema del alcance de las medidas, tomando en consideración que efectivamente la comisión se ha pronunciado con anterioridad, es decir, y el Estado venezolano pues se ha hecho prácticamente la vista gorda. Yo le pediría su comentario. Da la impresión, a la luz de lo que usted comenta y explica, que se trata de una decisión que pretende visibilizar la crisis que afecta a nuestro país, ¿correcto? Totalmente. Además de visibilizarla, pues conmina al Estado venezolano a que cumpla con su deber, el deber que está estipulado en la Constitución Nacional de la República de Venezuela, y ante la gravedad de la situación, como bien explican las medidas, la urgencia de la situación y el daño irreparable que está produciendo este no cumplimiento, primero de las cautelares para nefrología, y ahora, a partir de ahora, pues se espera que para los otros servicios, que es prácticamente todo el hospital, porque es que todo el hospital está en unas condiciones deplorables. Uno camina por el hospital, María Alejandra, y parece que fuera un hospital de guerra.
techos con cables pelados, los pisos sucios, no hay baño, las paredes en muchos servicios sin terminar, escombros por todos lados, y en esas áreas que están sin terminar desde hace 8 o 10 años, al lado están los niños hospitalizados que se paran de noche, que como niños al fin les gusta explorar, y ahí puede haber un grave accidente para los niños porque hay herramientas, cables de electricidad por encima del concreto. Es una cosa realmente espeluznante. Entonces, la idea es de esta medida, primero, hacerla visible, segundo, de acuerdo a la norma internacional, proteger los derechos, proteger la irreversibilidad de un proceso por no ser atendido un paciente adecuadamente, y sobre todo exigir al Estado venezolano, oye, que solucione todos estos problemas por los cuales la Corte Interamericana de Derechos Humanos está haciendo esta medida cautelar y tutelar. Preguntarle, doctor, recientemente se conoció sobre el fallecimiento de la directora del hospital. ¿Quién ha asumido las riendas de este centro de salud? Pusieron otra directora de apellido Varela, es lo único que sé, no la conozco, no la he visto. Pero se han intentado reunir con ella, pero con la historia típica de que vengo llegando, yo no conozco nada, pero sobre todo que viene del sector salud. La doctora, además que viene de un viceministerio, no nos puede venir a decir a estas alturas del partido que ya no conoce cómo está el hospital. Entonces eso significa que va a volver a reunirse en algún momento con los médicos del hospital, les va a pedir los informes, y sobre esa base va haciéndose una dilación de lo realmente que tiene que hacer cualquier director que pongan. Porque entonces hay ahora peor todavía, porque como el anterior se murió, evidentemente no hizo ningún informe de gestión, pero no es excusa. Si tú sabes cuál es la situación porque vienes del medio del ministerio, tienes que abordar inmediatamente todos estos problemas. No hay comida. Hoy, después de casi 2 meses, pasé por el servicio de dieta, y hoy llegó pollo por primera vez en 2 meses, y pollo como para 10 días, porque hasta ayer estaban dándole arroz solo, pasta sola o arepa que llaman viuda porque no tiene ni siquiera mantequilla ni queso. Esa es la parte de dieta, no hay medicamentos. De las 14 máquinas de diálisis que se compraron en el año 2013, estando yo director, que relativamente son nuevas, por no hacerle mantenimiento preventivo, solo están funcionando 9, y así vamos viendo cómo rayos X no hay en el hospital de niños, no hay tomógrafo, no hay laboratorio. Los pacientes de nefrología, que fueron los primeros que tuvieron medida cautelar, María Alejandra, hay que hacerle una batería de exámenes, porque yo te hago la diálisis y tengo que saber si resultó o no, cómo están los electrolitos, hemoglobina. Bueno, no se está haciendo solamente creatinina, que es parte del funcionamiento del riñón, pero del resto de las cosas no se pueden hacer en el hospital. Entonces, evidentemente, no es solo que se están haciendo la vista gorda, sino que se la siguen haciendo, siguen engañando al pueblo, y además están afectando evidentemente la salud de los niños y adolescentes. Y esto que está pasando en el hospital de niños, que afortunadamente tiene una voz que la represente, se repite en todos los hospitales del interior del país. Lo que pasa que no tienen la trascendencia ante los medios de comunicación como lo tiene el hospital de niños. Doctor, preguntarle a propósito de las alegaciones de esta decisión, efectivamente, de la Corte Interamericana a petición de la Comisión, tomando en cuenta lo que está ocurriendo con los niños que están ahí, el derecho a su vida, a su integridad personal, a la salud. Hace algún tiempo hablamos acerca de este programa que fue suspendido por falta de pago con Italia para el trasplante de médula en el hospital. Recientemente, hoy, sin ir más lejos, se publicó la cantidad ingente de recursos que ha cancelado el equipo de Nicolás Maduro a Rusia, a la empresa Rosneft. Yo le pediría un comentario al respecto, porque con una mínima parte de los miles de millones de dólares destinados a esta empresa petrolera rusa, seguramente no se hubiera suspendido este programa con Italia. ¿Qué puede decirnos? Totalmente de acuerdo, porque entonces uno ve que ellos explican que el bloqueo que viene del año 2017 más o menos, o 2016, vamos a darle todavía un año más de gracia a ellos. Entonces ahora lo mejor que le puede haber pasado a Venezuela son las medidas para el gobierno, evidentemente, son las famosas estos bloqueos a personeros específicos del gobierno, porque ahora llueve es el bloqueo, no llueve es el bloqueo, no hay medicamentos es el bloqueo. Cuando esta
estas peticiones a la Comisión Interamericana, hay informes que están descritos desde el año 2014, desde el año 2012, cuando ni se hablaba de bloqueo. Entonces ahora quieren solucionar o aparentar frente al mundo, frente a la sociedad venezolana, que todo es culpa del bloqueo, cuando el problema, la emergencia humanitaria compleja, que va más allá de una crisis porque tiene años de instalación, es crónica, venimos advirtiendo desde el año 2008, 9, sí, casos no anterior. Entonces, no hay justificación, o lo que dijo tristemente el director que no es legal en el hospital universitario, que reconoció que apenas un 30% de ese inmenso hospital que es el universitario, también centro de referencia nacional, no funciona porque el famoso bloqueo, cosa que es mentira, que el pueblo se entere que es mentira, porque los hospitales vienen mal desde hace años, lo venimos advirtiendo desde la academia, desde las sociedades científicas, pero se hacen oídos sordos y entonces ahora todo lo quieren achacar a un bloqueo que tiene apenas 2 años. Urbina, gracias como siempre por atendernos, acompañarnos, médico, pediatra, intensivista, director del Hospital de Niños JM de Los Ríos, expresando opinión y análisis acerca de estas medidas aprobadas por la Corte Interamericana a petición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, producto de lo que está ocurriendo en este centro asistencial. Recordar lo que decía o lo que dice el informe de la alta comisionada de Derechos Humanos Michelle Bachelet sobre Venezuela en el caso concreto de la salud. La responsabilidad del Estado en materia de salud es irrenunciable, por lo tanto no hay justificación que valga para lo que está ocurriendo ahora mismo en nuestro país. Vamos a la pausa, regresamos con más. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.be. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Este programa es presentado por Puig es María. María es de Puig. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos la colisión de estrellas y Albert Einstein. A las 12:41 UTC del jueves 17 de agosto de 2017, sonaron alarmas en 2 detectores de ondas gravitacionales separados por 3.000 kilómetros en extremos opuestos de los Estados Unidos y otro tercer detector ubicado cerca de la ciudad de Pisa, en Italia. Casi simultáneamente, el telescopio espacial Fermi de la NASA, que viajaba en su órbita habitual, detectó también una ráfaga de rayos gamma proveniente del hemisferio sur del cielo.
Esta señal se había generado 130 millones de años atrás, cuando los continentes en nuestro planeta Tierra todavía no alcanzaban la configuración actual y los dinosaurios dominaban el paisaje. Esta señal no se trataba de la colisión de agujeros negros, como en ocasiones anteriores, en las que se habían detectado ondas gravitacionales, pero ninguna señal lumínica. Esta vez, la señal fue producto de la colisión y fusión de dos estrellas de neutrones que venían desde hace miles de millones de años, acercándose en una especie de espiral de atracción para culminar en lo inevitable. Energía equivalente a 28 veces la masa de Júpiter se produjo en la colisión. Y por primera vez en la historia de la humanidad se registraron en simultáneo las ondas gravitacionales y las ondas electromagnéticas. Las ondas gravitacionales son arrugas del espacio-tiempo que se propagan como ondas de agua en una piscina, mientras que las ondas electromagnéticas son simplemente luz, tal como lo predijo Albert Einstein en su teoría de la relatividad un siglo atrás. Los grandes objetos producen distorsiones del espacio-tiempo en forma de ondas que viajan a través del universo a la velocidad de la luz. Sin duda alguna, Albert Einstein, donde quiera que se encuentre, estará sonriendo de satisfacción. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Cuando cierras los ojos y viajas en el tiempo. Cuando el sabor te transporta a otro lugar. Cuando el olor te hace recordar momentos únicos. Esa es María Puig, una galleta que es un pedacito de tu historia. María Puig, una galleta que endulza tu vida. María Puig, una galleta que te ha acompañado por más de 100 años. Puig es María. María es de Puig. Este programa fue presentado por Puig es María. María es de Puig. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750. Solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y a propósito de la preocupación permanente de la comunidad internacional de cara a el próximo periodo de sesiones de Naciones Unidas, Asamblea General de Naciones Unidas, varias organizaciones no gubernamentales en nuestro país estarían solicitando a la organización crear una comisión de investigación sobre Venezuela. Que, entre otras cosas, permita que las víctimas de violaciones de derechos humanos en nuestro país obtengan justicia. Para hablar acerca de esta iniciativa, saludamos en la línea telefónica a Rafael Uzcategui, él es coordinador general de PROVEA, el Programa Venezolano de Educación y Acción. Como siempre, gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Gracias por el contacto y saludos a tu audiencia, como siempre. Un gusto conversar con Rafael Uzcategui. Le pediría una primera valoración acerca de esta iniciativa y cuál es la expectativa que tienen frente a esta petición que están haciendo formalmente a Naciones Unidas. Lo escuchamos. Sí. Y hay que recordar que el próximo 10 de septiembre, la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, va a realizar en la reunión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU una actualización oral sobre la situación de derechos humanos en Venezuela, y esa va a ser una oportunidad para que ese organismo, el Consejo de Derechos Humanos, discuta cuál debería ser los próximos pasos a seguir sobre la situación en nuestro país. Nosotros consideramos que la iniciativa de conformar una oficina permanente del Alto Comisionado de Venezuela lamentablemente se agotó por la falta de voluntad política del gobierno venezolano. Recordar que los oficiales no se encuentran ahora en Venezuela. Las autoridades de Nicolás Maduro les exigieron que no regresaran al país porque no se les iba a permitir el ingreso. Y es por eso que consideramos, junto con otras organizaciones internacionales, que se tiene que dar el siguiente paso, que es la conformación de una comisión de investigación, que es un mecanismo que ya se ha hecho para otras situaciones graves en otros lados en materia de derechos humanos. Y lo importante de una comisión de investigación de Naciones Unidas es que investiga algunos casos concretos, revela la verdad sobre los hechos y, en segundo lugar, establece responsabilidades. Y un resultado de una comisión de investigación sería
absolutamente pertinente y de muchísimo peso para el proceso que ahora se está llevando sobre Venezuela en la Corte Penal Internacional. Sería un insumo de muchísimo peso para que finalmente se pudiera abrir un caso concreto sobre Venezuela en esa instancia. Varias inquietudes para Rafael Uzcategui. ¿Esta comisión de investigación puede realizar su trabajo sin necesidad de visitar nuestro país? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, ¿quién le tocaría presidir la comisión o incluso conformarla? Sí, bueno, en primer lugar, se espera que estas comisiones de investigación de Naciones Unidas cuenten con la colaboración del Estado o de las autoridades que controlan el territorio. Sin embargo, si esto no ocurre, ya han habido otras experiencias en las cuales estas comisiones de investigación, por ejemplo, se han instalado en los países vecinos y desde esos territorios han logrado realizar entrevistas y realizar todo el trabajo de levantamiento de información para arrojar un resultado concreto. Entonces, el Estado debería colaborar, pero si no lo hace, eso no sería un obstáculo para que se realice el trabajo que sería encomendado a esta comisión de investigación. En segundo lugar, las comisiones de investigación en el contexto de Naciones Unidas pueden ser conformadas por varias vías, ¿no? Una por las peticiones expresas del secretario general, otra por el Consejo de Seguridad, otra por el Consejo de Derechos Humanos o por petición del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Siempre se ha establecido que estaría conformada por un número impar de miembros, de entre 3 a 5 integrantes, que tienen una serie de requisitos para ser parte de esa instancia, por ejemplo, que tengan una alta experticia en materia de derechos humanos, que tengan una reputación moral y un compromiso intachable con el tema de la dignidad humana, y siempre se ha escogido un número impar para facilitar la toma de decisiones dentro de esa instancia, y reiterar que sería conformada por personas con mucha experiencia en materia de derecho internacional sobre derechos humanos. Así que en este caso nosotros estamos solicitando que en el próximo periodo de sesiones es una oportunidad excepcional para que el Consejo de Derechos Humanos, a petición de los Estados miembros que van a estar allí, se pudiera conformar una comisión de investigación sobre Venezuela como el siguiente paso para poder abordar desde Naciones Unidas la situación de derechos humanos en nuestro país. La pregunta que yo le haría a Rafael Uzcategui es si otros estados aliados del régimen de Nicolás Maduro pueden torpedear una iniciativa de esta naturaleza. Sí, bueno, claro, por supuesto, el Estado venezolano ya va a estar moviendo su diplomacia internacional. Afortunadamente, luego de este tercer informe de la doctora Bachelet, cada vez hay menos actores políticos y menos estados que están dispuestos a poner en duda su prestigio y su presencia a nivel internacional, defendiendo automáticamente a un gobierno como el de Nicolás Maduro. Sin embargo, reiteramos que a pesar de que hayan estados miembros de Naciones Unidas que votaran en contra o que no apoyaran, esto no sería un obstáculo para que finalmente una iniciativa como esta prospere dentro del contexto de la ONU. El Grupo de Lima en su momento ya solicitaron elevar el informe de la expresidenta Bachelet a la Corte Penal Internacional. Esta comisión de investigación podría hacer su trabajo incluso paralelamente a esta iniciativa de elevar el documento de la expresidenta Bachelet. ¿Qué puede comentarnos? Sí, efectivamente, aquí la diferencia de una comisión de investigación sobre los informes que ha venido realizando el alto comisionado es que dentro de su mandato podría investigar situaciones, hechos concretos, como por ejemplo el de capitán Rafael Acosta Arévalo, determinar qué fue lo que sucedió y señalar las responsabilidades del fallecimiento por tortura de este miembro de las Fuerzas Armadas. Así que le podría poner la lupa a casos concretos, llevar la investigación de manera mucho más profunda, determinar qué fue lo que sucedió y señalar las responsabilidades, y reiteramos, este sería un insumo muy potente para ser tomado en cuenta por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Según la información que maneja Rafael Uzcategui, ¿existe disposición para crear esta comisión de investigación? ¿Qué puede comentarnos? Sí, efectivamente, a nivel internacional la actitud del gobierno venezolano es muy mal vista dentro de la diplomacia internacional. Esta petición o este incumplimiento de los acuerdos a los cuales llegó Nicolás Maduro con la doctora Michelle Bachelet cuando ella estuvo en Venezuela, por supuesto, ha dejado muchísimas dudas sobre
la naturaleza de su gobierno y sobre la real voluntad para promover políticas que beneficien a los derechos humanos. Y ya hay algunos estados que han acogido esta iniciativa. Creen importante continuar el trabajo del Alto Comisionado y en general los organismos de derechos humanos de Naciones Unidas sobre Venezuela, y por supuesto progresivamente hay que ir agotando los buenos oficios y seguir activando el resto de mecanismos que hay disponibles para abordar situaciones como la nuestra. A propósito de lo que está ocurriendo con el Amazonas, yo le pedí un comentario. Hemos leído su cuenta en Twitter. Al inicio compartíamos con los amigos oyentes la declaración del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, expresando su preocupación, y lo cual, por cierto, contrastaba efectivamente con el silencio que ha guardado la organización en torno a lo que ocurre en el sur de nuestro país, producto de la explotación ilegal, indiscriminada de minerales. ¿Qué puede decirnos? Sí, lamentablemente nosotros hemos cuestionado el trabajo de algunas agencias internacionales o algunas agencias de Naciones Unidas sobre el tema venezolano. Siguen privando las afinidades ideológicas sobre el compromiso con la situación de la población venezolana, y lamentablemente el secretario general de Naciones Unidas sigue mostrando esta actitud dudosa, ambigua sobre la situación venezolana, cuando él tendría dentro de sus facultades la posibilidad de promover muchas iniciativas en el marco de nuestra situación. Así que aquí vemos el doble rasero que lamentablemente continúa a nivel internacional para mirar la situación venezolana. Por supuesto, nosotros compartimos las declaraciones contundentes sobre la situación del Amazonas, pero esperaríamos que declaraciones de similar tono pudieran ser realizadas sobre la situación en nuestro país. Efectivamente, el arco minero del Orinoco, la situación de minería ilegal, ha desplazado muchísimas comunidades indígenas, y seguramente si estuviéramos en presencia de un gobierno conservador, ya se hubiera calificado lo que sucede en Bolívar o en Amazonas como un etnocidio. Sin embargo, aquí vemos que hay un silencio, muchas dudas para poder señalar qué es lo que pasa en nuestro país. Es curioso porque en el informe de la expresidenta Bachelet se advierte sobre lo que está ocurriendo con los pueblos indígenas en Venezuela. ¿Por qué no existe, bueno, aparentemente no existe esa coordinación entre las distintas agencias de Naciones Unidas sobre el mismo tema? ¿Qué opina usted? Y bueno, lamentablemente en el caso de las agencias presentes en Venezuela había una reacción muy tardía sobre todas las denuncias que se realizaron sobre la emergencia humanitaria compleja en Venezuela. Ellos continuaron priorizando la información que recibían del Estado venezolano y no le daban la misma importancia a todos los datos y las informaciones llevadas por otros actores, incluyendo las ONG, y ha sido apenas este año en donde había una reacción conjunta de organizaciones como la FAO en nuestro país para poder abordar la situación de emergencia humanitaria compleja. Ya nosotros hemos dicho que el plan de reacción a la emergencia humanitaria compleja que han diseñado estas agencias sigue siendo insuficiente para la magnitud y para la gravedad del daño que tenemos los venezolanos, y lamentablemente creemos que el gobierno o los funcionarios de Nicolás Maduro siguen teniendo, gracias a la asesoría cubana, entre otros lados, muy buenas relaciones o una diplomacia internacional que sigue logrando efectos, deteniendo acciones sobre Venezuela, generando obstáculos, pero cada vez más la comunidad internacional tiene claridad sobre lo que sucede en Venezuela y sobre la ausencia de una institucionalidad democrática dentro de nuestro país. Gracias, Rafael Luzcate. Y como siempre, para atendernos, acompaña el coordinador general de Provea, expresando opinión, análisis, compartiendo información acerca de esta iniciativa de varias organizaciones no gubernamentales venezolanas que están pidiendo se conforme una comisión de investigación a la luz de lo denunciado por la alta comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, sobre lo que está pasando en el sur de nuestro país. La extracción de minerales, decía ella en su informe, especialmente en los estados de Amazonas y Bolívar, incluyendo la región del arco minero del Orinoco, ha dado lugar a violaciones de diversos derechos colectivos, entre otros los derechos a mantener costumbres, modos de vida y una relación espiritual con su tierra. La minería también provoca graves daños ambientales y en la salud, como el aumento del paludismo y la contaminación de las vías fluviales, que tiene un efecto diferenciado en las mujeres y niñas indígenas que corren mayor riesgo de ser objeto de trata de personas. Un tema que se conoce, por el cual aparentemente se guarda silencio, más allá de la preocupación que ha expresado la comunidad nacional sobre lo que está ocurriendo ahora mismo en el Amazonas con estos incendios. Vamos a más. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM.
Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CEIBE a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. Si tienes hernias discales, dolor lumbar, cervical, fascitis plantar, dolor en el hombro, de rodilla, Global Therapy es tu mejor opción en rehabilitación. Búscanos en el centro comercial Zapara y Sunel Pantalla 2, teléfono 0212-461-9370. Global Therapy y despídete del dolor. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales ceibet.net.be, fompresceibet.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios. De lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana. Por RCR 750 AM. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y compartimos información al cierre. Según publican varios portales informativos, la Major League Baseball, las Grandes Ligas, esta semana anunciaría oficialmente que no daría permiso a jugadores venezolanos o extranjeros que pertenezcan a organizaciones de las Grandes Ligas a participar en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional por la relación financiera gobierno-liga y lo que eso implica. Era un rumor, escribió Arturo Marcano en su cuenta en Twitter, director de Operaciones Internacionales de Toros de Tijuana, pero ya se hará oficial. Habrá que ver si esto se concreta y el impacto que va a tener, evidentemente, para la Liga Profesional de Béisbol en Venezuela. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Kenger Jaramillo y María Quintero, en los controles Víctor Mejías, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron RCR 750